Hola, muy buenas, muy buenas. Seguimos en nuestro curso de ecuaciones diferenciales. Ya vimos que es una ecuación diferencial, una clasificación, y ahora vamos a ver los tipos de soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo. Vamos a poner aquí derivada de y respecto de x igual con x. Por supuesto, todo el curso que vamos a ver de ecuaciones diferenciales ordinarias pues consiste en estudiar los distintos tipos de ecuaciones y sus métodos de solución. Pero por el momento vamos a tratar de resolver este tipo de ecuaciones que vamos a poner el día de hoy muy sencillitas, por inspección, por una mera exploración, una observación. A ver, primero, ¿qué tipo de ecuación tenemos? Es una ecuación diferencial ordinaria de una variable independiente, por eso es ordinaria, de primer orden porque solo está la primera derivada, y es lineal, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal. Muy bien. ¿Qué podemos hacer aquí? Ok, observa, dice, debes de encontrar una función y igual a f de x. Ese es el objetivo, eso es lo que queremos ver. Si podemos encontrar una función tal que la derivada sea igual con x. Parece sencillo. ¿Qué podría ser? Pues podría ser x cuadrada, ¿verdad? Al derivarse me da 2x, entonces x cuadrada sobre 2, para que ese 2 se cancele al derivarse. Y pues sí, ¿verdad? Entonces y' sería 2x sobre 2, es decir, x nada más. Si yo reemplazo tanto y como y', bueno, en este caso y no la puedo reemplazar, pero puedo sustituir y' en la ecuación, pues me da x igual con x. Si es una solución. Pero es una solución. Es una solución. Puede haber más. ¿Qué otra solución puede haber? ¿Qué tal y igual x cuadrada sobre 2 menos 4? Si yo derivo, sería x nada más. Sustituyo la derivada, funciona perfectamente. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues que tengo otra solución. Es una solución. Le voy a poner sol nada más. Punto. Es una solución. ¿Cuántas hay? Pues parece que yo le puedo sumar o restar una constante y va a suceder lo mismo. Entonces, podemos inferir que y igual a x cuadrada sobre 2 más una constante, c siendo número real, es la solución. Pero entonces aquí tenemos distintos tipos de soluciones. Estas dos son soluciones particulares. Esta que está aquí, y igual a x cuadrada sobre 2, es una solución particular. Y la que está por allá, x cuadrada sobre 2 menos 4, también es una solución particular. Por lo regular se les llama con un subíndice P de particular. Esta podría ser P1 y la de acá P sub 2, ¿no? Pero bueno, no es necesario tener tanto índice, simplemente son dos funciones particulares. Y esta que está aquí es la solución general. La solución general. ¿Puede haber más de una? No. Más adelante iremos demostrando que si una ecuación diferencial tiene solución, esta es única. Y bajo ciertas condiciones va a existir. Pues bueno, aquí está. Vamos a hablar un poquito del método. Esto fue como de manera de investigar, ¿no? Un poquito inductivo, por inspección. Pero ¿qué tal si esto de acá yo lo reescribo de otra manera? A ver, ya hemos dicho varias veces por ahí que dy sobre dx no es una fracción. No es una fracción para que yo pueda decir numerador de y, denominador de x. No. De hecho, esto no es diferencial de y, diferencial de x. No es eso. Es un símbolo que representa el límite
cuando delta x tiende a 0 del cociente delta y sobre delta x. Ese símbolo significa derivada. Otra cosa es diferencial de y el diferencial de x. Sin embargo, por la continuidad y derivabilidad de las funciones, esto se puede comportar como si fueran diferenciales independientes, ¿sí? Pero es importante hacer esta anotación, esta aclaración. No es una fracción, aunque en la práctica se va a poder romper este operador en los diferenciales. Y entonces yo voy a poder hacer diferencial de y igual a x, diferencial de x. O sea, en la práctica esto se rompe como si fuera fracción, pero no lo es. Lo que pasa es que se aplica diferencial de ambos lados y se diferencia. Recomiendo mucho que si tienen dudas, sobre todo qué es las diferencias entre la derivada y la diferencial, retomen por ahí sus libros de cálculo de una variable, busquen. Es muy importante que sepan cuál es la diferencia entre una derivada y una diferencial. En fin, yo me sigo de largo. A nivel práctico funciona esto. Y entonces aquí yo tengo que el diferencial de y es igual a x por el diferencial de x. Ok, como el objetivo es encontrar y, ¿cómo quito el diferencial? Pues con la operación inversa al diferencial, que es el integral o la integral. La integral de un diferencial es la variable, en este caso y. Igual, y me queda, pues esto lo puedo integrar, pero lo voy a dejar así, para que cheques que este es el primer ejemplo del primer video que puse. Comencé con esto precisamente. Nada más que ahora yo lo di en forma de ecuación diferencial. Y bueno, ya resolviéndolo sería x cuadrada sobre 2 más una constante. Ahí está. A ver, entonces esta ecuación diferencial se puede resolver mediante la separación de los diferenciales. De hecho, la técnica se llama separación de variables, la iremos viendo más adelante. Pero también la resolvimos por un método, pues, de exploratorio, digámoslo. Vamos a un segundo ejemplo. A ver, ahora vamos a poner la siguiente ecuación diferencial. Vamos a poner y más y' igual con 0. También es una ecuación sencilla, no es tan complicada. ¿Qué tipo de ecuación es? Es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal, como la anterior. Nada más que en la anterior aparecía la derivada y la variable x, ahora aparece la derivada y la función y, aunque está de manera implícita, no la conozco. Pues bueno, antes de ver un método, vamos a tratar de resolverla como la anterior, por exploración, por inspección. A ver, tienes que pensar una función tal que al sumarle su derivada se cancele, me dé 0. Ponle pausa al video y piensa en una función que haga eso. Bueno, también puedes, si así lo prefieres, despejar, por ejemplo, cualquiera de las dos, ¿no? Puedes despejar y decir, necesito una función que sea igual al inverso aditivo de su derivada. Bueno, pues yo espero que hayas pensado un poquito en eso. Yo me voy a quedar con la original. ¿Qué pasa? Pues se tienen que parecer bastante, ¿no? De hecho, tienen que ser muy parecidas y prima, nada más que una con signo contrario. ¿Qué tipo de funciones hacen eso? Los polinomios no, las racionales mucho menos. Las trascendentes, hay funciones trascendentes que hacen ese tipo de cosas. Por ejemplo, la exponencial. A ver, vamos a poner por acá. Y igual e a la x. ¿Qué pasa con la derivada? Pues es ella misma, e a la x, no pasa nada. Si yo lo sumo, porque tengo que sumar y más y', no me da 0. Ok, ¿y qué pasa si le pongo un menos? La derivada pues sigue siendo la misma y ahora es menos 2, e a la exponencial, no me sirve. Aquí me faltó poner derivada, y y'. ¿Y qué tal si el menos se lo pongo al exponente? A ver, e a la menos x es la función. ¿Cómo es la derivada? Pues la derivada es e a la menos x por la derivada de menos x, que es menos 1. Esta sí sirve. Esta sí sirve porque y más y'
me da 0. Entonces y igual a e a la menos x es una solución. Pero como dijimos que era una solución particular. ¿Cómo me doy cuenta cuándo es su solución general? Pues cuando haya un parámetro por ahí, que haya una constante, por lo regular es una constante ese parámetro. Ok, ¿qué puedo hacer? Pues en la anterior le tuvimos que es una constante. Finalmente cuando integras sumas constantes, ¿verdad? A ver, entonces si yo pongo y igual a e a la menos x más una constante c, ¿funciona? Pues en este caso no, porque y' sería menos e a la menos x y la constante se hace 0. Y aquí tú tienes que sumar y, entonces te queda viva la constante. Y como la constante debería ser cualquier número real, pues no cumple la ecuación. Entonces no siempre es sumar una constante. Hay que pensar en otro tipo de solución. ¿Dónde más podría ir la constante? A ver, ¿qué tal si probamos ahora, por ejemplo, 2e a la menos x? ¿Cuál es la derivada? Pues seguiría siendo 2e a la menos x por la derivada que sería menos. Eso sí funciona. Entonces 2e a la menos x también es una solución particular. Aquí voy a poner sol part porque no alcanza. ¿Sí? ¿Qué me da a entender? Pues que el parámetro que va a estar variando es el coeficiente de la exponencial. Podemos deducir que entonces y igual a c por e a la menos x es la solución general. Por supuesto, si usted deriva, tendría y' igual menos c e a la menos x. Y entonces y más y' te da 0. Ya está. Esta es la solución general. Oye, ¿se puede hacer por un método, como lo hicimos hace ratito? Sí, sí se puede. Me gustaría hacerlo con detalle más adelante, pero vamos a verlo. A ver, vamos a ver. ¿Cómo sería? Pues sucede que primero hay que escribir y' con notación de operador. Entonces aquí voy a poner flechita y más la derivada de y respecto de x igual con 0. Y luego necesito que el operador derivada esté solo. Entonces este y pasa restando. Yo tendría que la derivada de y respecto de x es igual a menos y. Y entonces ahora sí voy a partir el diferencial como lo hice la otra vez. Diferencial de y sería menos y diferencial de x. Pero todavía no puedo integrar. No puedo integrar aquí porque tengo mezclada la variable y con la variable x. La técnica se llama separación de variables. Debe estar de un solo lado y de un solo lado x. Entonces esta y la puedo pasar, esta y que está multiplicando a menos el diferencial, pasa dividiendo, ¿verdad? Diferencial de y sobre y igual a menos diferencial de x. Ahora sí podemos integrar de ambos lados. ¿Qué pasa? Pues bueno, tengo dy sobre y. Eso es logaritmo natural, ¿verdad? Logaritmo natural de y. ¿Por qué pongo valor absoluto? Recuerda que la función valor absoluto tiene dominio en el intervalo abierto 0, infinito. Entonces el valor absoluto garantiza que lo que esté ahí adentro sea mayor que 0. Bueno, el valor absoluto garantiza que sea mayor o igual que 0. Pero aquí se ve que y está en el denominador, entonces claramente debe ser estrictamente positivo. Bueno, fue una nota muy técnica. Igual, y la integral de menos diferencial sería menos la integral del diferencial, o sea, menos x. Más una constante. Vamos a ponerle aquí, le voy a llamar C1 a la constante. Le podría llamar C, K o lo que yo quisiera. Le voy a poner C1, porque ahorita van a ver por qué. Bueno, yo necesito despejar y. A veces se va a poder, a veces no. En este caso sí puedo despejar y sacando de ambos lados la función exponencial. E a la logaritmo de y igual a e a la menos x más c1. ¿Qué sucede? Bueno, pues del lado izquierdo se va a cancelar, digamos, la exponencial y el logaritmo y me va a quedar nada más y. Igual.
Y aquí utilizo las propiedades de las potencias. Sería e a la menos x por e a la c1, ¿verdad? Se están sumando las potencias, se puede separar así. Y entonces, ¿qué sucede? C1 era una constante, ¿no? Aquí me faltó poner a lo mejor C1 es un número real. Pues exponencial elevado a un número real sigue siendo una constante. Entonces, ese número, ese e a la C1, yo le puedo llamar con otro nombre, C nada más. O una C1 o C2 o lo que yo quisiera. Y entonces renombro esto como y igual a C por e a la menos x, donde c es e elevado a la c1. Y eso luce mucho mejor. De hecho, no es como la respuesta que obtuvimos hace un momento. Nada más que aquí ya se hizo con la técnica llamada separación de variables, la cual iremos viendo más adelante, la vamos a ver más a detalle. Hay que tener cuidado porque de pronto hay algunas soluciones que se van perdiendo, falta establecer con rigurosidad qué valores puede tomar C, ¿no? O aquí C1, que es la constante de integración, puede tomar cualquier valor, pero E a la C1, ¿qué cosa es? Hay que ver cómo es la gráfica de la función exponencial con las potencias, y entonces a lo mejor no es cualquier número real este número C, ¿no? Pero por el momento lo vamos a dejarlo así. Así es como se resolvería. Acuérdense que este curso es práctico, hay que ver la habilidad algebraica para desarrollarlo, los métodos, y ya conforme vayamos avanzando iremos a cosas técnicas como, por ejemplo, qué valores son los que puede tomar, cuál es el dominio de la función, etc. Vamos a un último ejemplo. Este último ejemplo también se parece mucho a este que acabamos de hacer, pero es mucho más interesante. Espero que para ustedes también esto esté siendo interesante. Y más y bi'prima igual con 0. Ahora en vez de la primera derivada está la segunda. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? Es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal. Segundo orden por la segunda derivada. Bueno, aquí como tal no puedo aplicar el mismo método que en las ecuaciones anteriores. Hay que hacer otras cosillas porque es de segundo orden. De hecho se parece el método, pero es diferente. Ya lo iremos viendo. Entonces la vamos a resolver por inspección, por exploración. Es decir, ahora tengo que encontrar entonces una función tal que esta más su segunda derivada me dé 0. Ponle pausa y piensa en una función que cumpla eso. Bueno, pues hace un momento habíamos dicho que las trascendentes cumplen estas propiedades, ¿no? De que se van pareciendo sus derivadas. Nada más que aquí la exponencial no me va a servir, ni cambiándole el signo al exponente, ni al coeficiente, ni a los dos. No. Lo puedes intentar. Aquí son otro tipo de funciones. Las trigonométricas. ¿Verdad? ¿Cuál es la derivada de seno de x? Coseno de x. Y luego necesito la segunda derivada. ¿Cuál es la derivada entonces del coseno? Menos seno. Entonces, esta seno y coseno tienen esa propiedad, ¿no? Se van intercambiando entre ellas sus derivadas, nada más oscilando los signos. Lo mismo pasa con secante, tangente, cosecante y cotangente, no tal cual, ¿no? O sea, derivada de la tangente secante cuadrada, aumenta la potencia, pero siempre que yo tengo derivada de secante aparece la tangente, siempre que saco derivada de tangente aparece la secante, y lo mismo con cotangente y cosecante. Entonces, es una de las muchas propiedades periódicas que tienen estas funciones trascendentes. Bueno, pues parece que es solución, ¿verdad? Y más y bi'prima, seno más e menos seno me da 0, claro. Pero otra vez, es una solución particular. Una solución particular. Es una solución particular. ¿Cómo sería una solución general entonces? Podríamos cambiar el argumento, es decir,
A ver, intentemos y igual a seno de 2x, por ejemplo. ¿Qué pasa con la derivada? Derivada del seno, coseno de 2x por la regla de la cadena me dice la derivada del argumento pues es 2. Luego, segunda derivada sería derivada de coseno es menos seno, entonces es menos 2 seno de 2x por la derivada de 2x que es 2, entonces me queda menos 4 seno de 2x. Pues no, por supuesto que no me sirve. El ángulo, al ser un múltiplo, va creando aquí una constante. Entonces no me funciona. Si le sumo una constante tampoco va a funcionar porque va a desaparecer la constante y en la función original continúa. Entonces, parece ser el coeficiente. El coeficiente, a ver, y igual, vamos a ponerle ya directamente una constante. Vamos a ponerle c seno de x. ¿Qué pasa con la derivada? C coseno de x. Segunda derivada, menos c seno de x. Ah, si lo cumple, ya está. Perfecto, entonces y igual a c por seno de x, donde c es un número real, es una solución. Es una solución, pero bueno, no es la solución general. ¿Qué dices? ¿Por qué no? Si ya está el parámetro aquí, ya está la constante. Bueno, a diferencia de las otras dos ecuaciones que hemos resuelto, esta es de segundo orden. Y aquí te va un adelanto, un tip. Para que tú sepas que la solución es general, una de las cosas que debe cumplir es que debe aparecer tantas constantes como el orden de la ecuación. Esta ecuación es de segundo orden, entonces deben aparecer dos constantes en la solución general. En los ejemplos anteriores teníamos de primer orden, entonces bastaba una constante. Oh, ¿y dónde sacamos la otra constante? Si no la puedo meter aquí, tampoco la puedo sumar ni restar. A ver, piénsale tantito. ¿Qué más? Mientras yo aquí le voy a poner, es una solución particular. Sí, es particular, pese a que ese es un número real, porque falta otra solución. Y la solución está escrita ahí. ¿Qué es lo que estamos diciendo de las funciones trigonométricas? Pues que son una cadenita, ¿no? La derivada de seno me da coseno, y luego me da seno negativo, y luego me da coseno negativo, y se va repitiendo la cadena. ¿Por qué no pensar que a lo mejor el coseno también es una solución? Voy a limpiar aquí. Ya me quedo con c seno de x. ¿Qué pasa si pruebo coseno? Y igual a coseno de x. Su derivada sería menos seno de x y su segunda derivada menos coseno de x. ¿Y más y prima me da 0? Sí. Ah, entonces el coseno también es una solución. ¿Y entonces qué esperamos? Pues esperamos que al meterle un parámetro se haga solución general, ¿verdad? A ver, ya pusimos aquí la letra C, debemos de poner otra. Bien podría ser C1 y C2 allá, o puede ser por ejemplo K. K coseno de X, donde K es un número real. ¿Qué pasa? La derivada sería menos K seno de X y la segunda derivada menos K coseno de X. Y se cumple, ¿verdad? Y más y prima me da 0. Entonces, y igual a K coseno de X es una solución particular. Pero ya tengo dos particulares. ¿Qué hago? A ver, o sea, ¿qué hago? Porque no son generales, no son soluciones generales. Hace rato se dijo que ser una solución general debe ser única. Entonces, ¿o qué? Es cuando es segundo orden cambia la cosa, tengo dos soluciones generales. ¿Por qué dicen particulares? ¿Qué hago? A ver, calma. Bueno, estamos empezando, es tan solo una empañada de un poquito de ecuaciones. Como es una ecuación de orden superior, tiene varias propiedades. Eso de la solución general única se cumple siempre, no importa qué tipo de ecuación diferencial tengamos. Pero va a suceder más adelante, vamos a demostrar que si yo tengo dos funciones que son soluciones de una ecuación,
es decir, soluciones particulares. Y tienen la propiedad, según el álgebra lineal, de ser linealmente independientes, entonces la combinación lineal de ellas también es una solución. Ok, entonces vamos a combinar las dos soluciones. Aquí yo voy a poner y igual c seno de x más k coseno de x. Esta es la solución general. Tiene los dos parámetros, es una de segundo orden. Ya tú puedes derivarla dos veces para comprobar. Sería unir todas las partes. Ahí está hecho todo. Pues bueno, vamos a dejar el video hasta aquí. Yo espero que te esté gustando el curso. Seguimos la próxima.